Un ciudadano que se encontraba en estado etílico sufrió una caída la tarde del martes 20 de enero en la calle 18 de noviembre de la ciudad de Cariamanga, lo que motivó la activación del sistema de emergencias ECU 911. Varias personas se apostaron en el sitio para tratar de ayudar en esta emergencia. Y tras el reporte realizado al ECU 911 transcurrieron aproximadamente 20 minutos en el proceso de coordinación con las instituciones de respuesta. Durante este lapso no fue posible gestionar la llegada de una ambulancia para el traslado del paciente. La no presencia de personal médico preocupó a la ciudadanía. Sin embargo, personal del Cuerpo de Bomberos de Cariamanga llegó al sitio para brindar atención prehospitalaria al ciudadano afectado, estabilizando su condición y movilizándolo al Hospital José Miguel Rosillo. Estuvieron en la casa de salud hasta que el ciudadano fue estabilizado por el personal médico. Este hecho pone en evidencia la necesidad de fortalecer y agilizar los procesos de coordinación interinstitucional. Desde la ciudadanía se hace un llamado de atención al ECU 911 y a las instituciones de emergencia para que optimicen los procedimientos de respuesta, a fin de garantizar una acción oportuna e inmediata en situaciones que ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas. Muy bien, ahí pudieron ver ustedes lo que sucedió la tarde de ayer. Estoy hablando más o menos entre las 16 horas, 15 horas 50 minutos. A esa hora aproximadamente se registró la emergencia. Justamente Isabel estaba movilizándose a una cobertura informativa y se dio esta situación y de hecho fue ella conjuntamente con ciudadanos que tienen sus negocios y habitan aquí en la calle 18 de noviembre, cerca de donde está ubicado el medio de comunicación, hablo aproximadamente de unos 20-30 metros, donde están también las canchas de Ecuavoli. Lo decía claramente el texto al momento de presentar la noticia. Esto evidencia de manera clara la inoperatividad, y lo digo puntualmente, del Sistema Integrado de Seguridad de ECU 911, que revisábamos algunos datos, fue inaugurado en diciembre del año 2012, es decir, este servicio tiene alrededor de 14 años ya en funcionalidad dentro del Ecuador. Entonces se supone que todo servicio público, toda institución debe ir en mejora con el progreso de los años, con el progreso del tiempo, debe ir mejorando y debe generar mayor celeridad sobre todo. Para nadie es ajeno el tema de la demora que se genera en el ECU 911. Lo he vivido yo personalmente. Uno llama a la línea única de emergencia ECU 911 y es un ad interrogatorio que al final de cuentas yo creo que hay un listado de preguntas que superan las 15, 20 y hasta más preguntas al momento de solicitar apoyo para una emergencia, independientemente del acceso. Se supone que la línea única de emergencia 911 fue creada con el afán de integrar los servicios públicos de manera inmediata para coordinar atenciones. Porque es más que lógico que en definitiva, si se trata de un accidente de tránsito, por ejemplo, no únicamente se va a necesitar el Ministerio de Salud Pública, probablemente se necesite de inmediato la presencia de la Policía Nacional, se necesite de inmediato la presencia del Cuerpo de Bomberos para poder realizar labores de rescate, de extracción de personas que probablemente estén atrapadas, entre otras cosas, y por ende también el Ministerio de Salud Pública para la atención médica en caso de que hayan heridos. En el caso puntual de la ciudad de Cariamanga del día de ayer, es prácticamente 30 minutos, 30 minutos que tarda en llegar un recurso para atender a un ciudadano que sufre una caída, se golpea, y es una cuestión compleja al tratarse de una persona que padece problemas de alcoholismo y que obviamente también se convierte en una persona vulnerable y que sin lugar a duda pues lógicamente necesita atención inmediata. Entonces, en ese sentido, la demora no es ayuda en lo absoluto, porque muchas de las veces son las personas que en ese momento presencian una emergencia quienes tienen que buscar la manera, no sé si en este caso con algún vehículo particular, con alguna persona que en este caso pueda prestar el apoyo necesario y que, en definitiva, pueda solventar la falta de atención que se genera por parte del ECU 911.
Usted llama al hospital o al Ministerio de Salud Pública de manera directa, no se movilizan, no vienen, y es justificable también porque al final de cuentas hay protocolos que seguir. Y todas estas instituciones se movilizan articuladas por la consola del 911. Pero si la consola del 911 no puede articular acciones de manera inmediata, que muchas veces también puedo decir que ni siquiera depende de la misma consola, de quienes están en ese momento con la parte técnica para atender las llamadas, sino también va de la mano con la falta de operatividad de las instituciones de servicio público. Dígase esto Policía Nacional, dígase Ministerio de Salud Pública, dígase Cuerpo de Bomberos, entre otras más. Si hablamos de la Policía Nacional, patrulleros no hay, si los hay están dañados. Si hablamos del Ministerio de Salud Pública, o bien médicos no hay, ambulancias no hay, y si las hay, también están dañadas. Entonces, tampoco depende de las instituciones. Pero entonces, si ya no hay la operatividad efectiva del ECU 911 para poder atender una emergencia, porque cuando hablo de emergencia, es eso, es emergencia, es atención inmediata. Yo recuerdo cuando el ECU 911 se puso recientemente en operatividad, creo que las emergencias, por más complicadas que sean, se canalizaba la atención de manera inmediata, en un lapso máximo de 5, 8, 10 minutos, exagerando, si hablamos dentro de la zona urbana. Pero ahora, dentro de la misma zona urbana, tomemos como ejemplo Cariamanga, calle 18 de noviembre, a la altura de las canchas de Ecuaboli. 3 cuadras hasta el Parque Central, 1 cuadra más hasta el hospital. ¿Qué tiempo puede tardar el ECU 911 en despachar una ambulancia desde el hospital hasta el sector donde está la emergencia para movilizar al ciudadano? Imagínense, estamos hablando de 30 minutos de retraso, 30 minutos de demora para llegar. Y más allá de eso, se regresan las llamadas por parte de la línea de emergencia a quien en ese momento puso en conocimiento de la emergencia, cualquiera que sea, se regresan la llamada y le preguntan si todavía se encuentra en el sitio. Imagínense si la persona está golpeada, está inconsciente, está desmayada, ¿a dónde puede moverse? ¿O qué puede hacer un ciudadano común y corriente que únicamente tiene un teléfono? Más encima de eso es una mujer la que está llamando. Puede marcarlo al ciudadano que se golpeó y llevarlo al hospital, porque si pudiera a la final lo hiciera. Por eso digo que, en definitiva, muchas de las veces esas emergencias se han podido solventar con la buena voluntad de personas que en ese momento prestan sus vehículos, o de quienes dicen, bueno, hagamos algo nosotros, porque si no, los recursos para atención no van a llegar. Es el país en el que estamos viviendo, lamentablemente. Son los servicios públicos que actualmente existen y en esas condiciones. ¿Qué garantía puede haber cuando las cosas están de esa manera? ¿Qué garantía puede haber? Por eso lo decía, el ECU 911 se inaugura en diciembre del año 2012 y les acepto que para ese entonces hayan retrasos, para ese entonces haya alguna situación de contratiempo, de no poder canalizar, de no poder articular. Es entendible y justificable porque estamos recién poniendo a prueba un servicio, estamos recién poniendo a prueba una modalidad de atención de emergencias. Entendible que para ese entonces se hayan dado retrasos y todo, pero si vamos prolongadamente caminando en tiempo y en mejora de los servicios públicos, perdónenme, no estamos avanzando, estamos retrocediendo. Estamos disminuyendo la operatividad. Estamos dejando de lado la buena atención. Ayer, ventajosamente, el Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Cariamanga, quien debo reconocer su labor y su trabajo, llegaron para al ciudadano ponerlo en la camioneta del Cuerpo de Bomberos, porque ni siquiera es una ambulancia. Imagínense que el ciudadano hubiese necesitado atención prehospitalaria para poder estabilizarlo o por alguna fractura o por cualquier situación que hubiese tenido dentro de su integridad física y de su salud. Lo que llegó más pronto fue una camioneta del Cuerpo de Bomberos. Y resalto la buena voluntad, resalto el trabajo de ellos, porque a la final llegó y era un vehículo que lo pudo movilizar al ciudadano hasta el hospital.
pero si necesitaba atención prehospitalaria, cuando se supone que es una ambulancia la que tiene que venir, cuando se supone que es una ambulancia la que tiene que llegar, y esa ambulancia llegar con los insumos necesarios, con el personal técnico, con el personal médico necesario para poder evaluarlo de manera inmediata y saber en qué condiciones se va a movilizar hasta el hospital para que termine la atención. Fue el cuerpo de bomberos. Repito, se agradece el trabajo del cuerpo de bomberos, pero lamentablemente el tema del servicio prestado por el ECU 911 es bajo, regular. Creo que si soy un poco fuerte en términos diría hasta malo. Eso digo, o sea, no avanzamos, retrocedemos en ese sentido. Lamentablemente es así, retrocedemos en ese sentido. Y eso hay que decirlo. Y eso la ciudadanía tiene que ser crítica también de ese tipo de situaciones. Y no estoy en contra del gobierno ni a favor de ninguna línea política ni cosa parecida, porque los servicios públicos son esos servicios públicos y cualquiera que esté en el poder de turno, cualquiera que sea el administrador, independientemente del partido político, tiene que garantizarlos que sean de manera inmediata, porque son servicios garantizados en la Constitución de la República. Garantizados en la Constitución de la República. Pero es todo lo contrario. Se supone que tenemos una Constitución garantista, pero aquí, si nos pasa alguna cosa o hay alguna emergencia, sabrá Dios quién garantiza si nos podemos atender o no. Y peor aún, ni sigo hablando del tema de llegar al Ministerio de Salud Pública, porque al final si ya lo llevaron al hospital, ni pregunto si en el hospital tenían los insumos necesarios, o es que al final de cuentas, para colmo de males, que el señor no estaba en sano juicio para poder saber en dónde vive, quiénes son sus familiares, para poder darles, en este caso, información inmediata y poder poner en conocimiento de ellos que su familiar está mal. Entonces, imagínense, si tiene que salir a comprar alguna cosa que no haya en el hospital, porque ahora también el tema del servicio de salud, todo hay que comprarlo afuera, porque lamentablemente el desabastecimiento es notorio y es general, no es únicamente aquí en el Hospital José Miguel Rosillo, es general. Entonces, cuando eso sucede, imagínense, una persona sola, una persona sin familiares en ese momento cerca, ¿a quién acude? ¿A quién va? Esperar obviamente que aparezca un buen samaritano y nos eche una mano, o que una buena persona en ese momento diga, bueno, voy a ser solidario y voy a buscar yo la manera de comprarle a esta persona porque no tiene, cuando debería ser cada institución de servicio público quien garantice absolutamente todo. Por eso es servicio público, garantizado en la Constitución. Pero es la realidad del país, es lo que al final de cuentas estamos viviendo en el Ecuador.